El tabaquismo se relaciona con el cáncer debido a que las sustancias tóxicas en el humo del cigarrillo pueden debilitar el sistema inmunitario del cuerpo, lo cual hace más difícil matar las células cancerosas. Cuando esto pasa, las células se siguen multiplicando sin que nada las detenga. A su vez, las sustancias tóxicas en el humo del tabaco pueden dañar o cambiar el ADN de las células. El ADN es el manual de instrucciones de las células que controla su crecimiento y funcionamiento normales. Cuando se daña el ADN, una célula puede comenzar a crecer sin control y formar un tumor canceroso. Un riesgo ignorado es el tabaquismo pasivo, que se produce con el humo ambiental del tabaco y que se conoce como HAT, que contiene N-nitrosodimetil-amine, que es uno de los compuestos carcinógenos y que es la causa del cáncer del pulmón, de células escamosas en los llamados fumadores pasivos. El cáncer es la división incontrolada de células anormales. Uno de los cánceres con más casos es el cáncer de pulmón. Es un órgano ubicado en el tórax y transporta oxígeno a la sangre. Este presenta 228.820 casos nuevos cada año y una tasa de mortalidad del 22%. En el Ecuador es la tercera con más muertes, después del cáncer de estómago y próstata, siendo la ciudad de Quito la que presenta más casos, 7.9 hombres por cada 100.000 habitantes y 6 mujeres por cada 100.000 habitantes, en edades frecuentes de los 65 a 74 años. Dentro del cáncer de pulmón existen dos tipos, cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. Estos dos forman células malignas en el tejido del pulmón y se diferencian en cómo se observan en el microscopio. Tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Carcinomas de células escamosas. Forman células delgadas y planas al interior de los pulmones. Carcinomas de células grandes empiezan en células grandes. Y los adenocarcinomas que comienzan en células que recubren los alvéolos. La principal causa es el tabaquismo. Entre otras causas tenemos uso de combustibles sólidos, la inhalación de sustancias tóxicas y en un porcentaje mínimo la genética. Algunos de los pacientes de cáncer de pulmón presentan anomalías en el gen EGFR, receptor de factor de crecimiento epidérmico. El gen EGFR se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 7 y su lugar específico en el cromosoma es 7p11.2, el cual está compuesto por 28 exones, ocupando un segmento de 75 kilobases que codifican para una proteína transmembranal llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esta proteína es un receptor celular de la superficie de las células epiteliales, perteneciente a una familia de 4 receptores de membrana, con actividad de tirosinquinasa. Todos los miembros de esta familia presentan una estructura similar que consiste de 3 regiones. Una región extracelular, donde se localiza el dominio de unión al ligando, una región transmembrana, donde se ancla la membrana plasmática, y una región intracelular, donde se encuentra el dominio de tirosinquinasa. El EGFR tiene como función ligarse al factor de crecimiento epidérmico y al factor de crecimiento transformante alfa, los cuales estimulan la actividad del dominio tirosinquinasa de la proteína, dando como resultado la autofosforilación, lo que provoca la activación de la proliferación celular. Entre los síntomas más comunes tenemos malestar, tos, sangre en el esputo, ronquera, hinchazón de las venas del cuello y pérdida de peso y apetito. En el diagnóstico tenemos radiografía de pecho, estudio citológico del esputo, biopsia, tomografía y examen físico. Se procede a realizar una tomografía del pulmón para detectar alguna anormalidad. Si es así, se procede a realizar una biopsia en la que se obtiene una muestra histológica conocida como masa del pulmón.
Luego se lleva la muestra a pruebas citogenéticas como FISH y a pruebas para detectar mutaciones como PCR. Para la identificación de la amplificación de un gen, se utiliza la técnica citogenética molecular denominada FISH, o también conocida como la hibridación in situ de fluorescencia, el cual se basa en la utilización de sondas de ADN marcadas con un fluoróforo, que se hibrida con la secuencia diana de la muestra, obtenida por una biopsia pulmonar. En este caso, nos permite visualizar el número de copias del gen EGFR que están presentes dentro de las células cancerosas. Mediante microscopía de fluorescencia se da a conocer sus múltiples copias, ya que la sonda marca o emite una señal fluorescente en varias células, confirmando así la amplificación de este gen en particular. En caso contrario, si la sonda no se hibrida la secuencia diana de la muestra obtenida a partir de la biopsia, no emitirá fluorescencia, considerándolo así como un resultado negativo de la amplificación del gen EGFR. La mutación es el cambio que ocurre en los genes, y esto sucede a nivel del ADN. Mutaciones en el gen EGFR conducen a la sobreexpresión de la proteína que está asociada con el cáncer de pulmón. Además, esta regulación al alza parece asociarse con frecuencia con un pronóstico adverso. Estos descubrimientos han estimulado a los investigadores a identificar nuevos biomarcadores que pueden usarse para determinar qué pacientes tienen las mutaciones para que puedan recibir terapias dirigidas a su cáncer. Las mutaciones en el gen EGFR son responsables de aproximadamente la mitad de casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, en su mayoría una mutación en el dominio tirosinquinasa, que está codificado por 6 exones, desde el exón 18 hasta el 24. Nos centramos en una mutación puntual en el exón 21, que ocurre aproximadamente entre el 40 a 45% de los casos de cáncer de pulmón, teniendo como la más común detectada a la mutación L858R, que es el cambio de una leucina por una arginina en la posición 858 de su secuencia de aminoácidos, producida por un cambio de base de timina a guanina en la posición 2573, o el cambio de dos bases timina y guanina en la posición 2573 y 2574 respectivamente. Esta mutación puede ser detectable mediante PCR en tiempo real. De esta manera se podría informar a un doctor para que pueda tratar este tipo de cáncer de pulmón con un inhibidor de tirosinquinasa. Para la detección de este tipo de mutación en el gen EGFR se realiza mediante técnicas moleculares como lo es la PCR a tiempo real. Primeramente, ¿qué es la PCR? La PCR es un método de amplificación de ADN extensamente utilizado en diversos protocolos de biología molecular, donde un fragmento de ADN conocido es copiado y amplificado millones de veces y el producto de la PCR, punto final, proporciona evidencia cualitativa de la presencia de ese fragmento de ADN en la muestra. ¿Cómo se detecta una mutación con PCR? Se basa en el diseño de cebadores de PCR que son complementarios de la secuencia diana, excepto de la base del extremo que coincide con la base mutada. Es decir, la amplificación de un gen por PCR viene determinada por la inclusión en la reacción de la amplificación de dos primers que flanquean el fragmento a amplificar. En el análisis de las mutaciones, que ya son conocidas como el L858R, es posible diseñar cebadores específicos con un cambio de base para que únicamente se unan y consecuentemente sean amplificados aquellos alelos que presentan una determinada mutación. Para la amplificación por PCR en tiempo real, además de los reactivos que se emplean, es necesario emplear un fluoróforo. Los fluoróforos se unen preferentemente a la mutación L858R, incrementando fuertemente su fluorescencia. De esta forma, el producto que se está formando en cada ronda de amplificación puede ser visualizado de forma continua. Esta mutación se determina usando estándares de concentración conocida y comparándolas con las curvas de fluorescencia de dichos estándares con la fluorescencia de la muestra.
También, un simple método de amplificación por PCR nos permite visualizar cambios en el tamaño de un gen, aumento o disminución que traduzcan pequeñas inserciones o deleciones de fragmentos del mismo.